Listo. Entonces, como les decía, vamos a tocar el tema de la liquidez. En el mercado de los índices sintéticos, en el mercado de los índices sintéticos, no suelo hablar mucho del tema de la liquidez, pero sí me gusta llevarlo a lo que son los mercados de Forex. ¿Por qué en el mercado de Forex y no en índices sintéticos? Recordemos que Forex, criptomonedas, acciones, son mercados reales, son mercados que, por decirlo así, necesitan o requieren de la inversión, la inyección de dinero de instituciones, de grandes empresas, de compañías, entre otros. Así como para el caso de los índices sintéticos, ya creo que todos ustedes lo saben, son unos mercados que simulan por medio de gráficos, hacen una simulación de lo que es el mercado real. Es decir, a muchas personas no les gusta que los índices sintéticos son un mercado un poquito mentiroso, un poquito manipulado, es cierto, pero a decir verdad, pues siempre simulan lo mismo que hace el mercado de Forex. ¿Qué tipo de activos y otro tipo de cosas? No te puedo decir exactamente cuál, porque no sabemos cuál para decirlo de esa forma. Pero índices sintéticos suele manipular un poquito el tema del broker y todo ese tema. Solamente el de Deriv, no, el de Trade es lo mismo. Se deja trabajar, se deja llevar el mercado de los índices sintéticos, pero cuando hablamos de liquidez, me gusta llevarlo más al mercado de Forex. ¿Por qué? La liquidez es básicamente como toda empresa cuando va a iniciar, cuando está en funcionamiento, necesita o requiere de que haya inyección de capital. Toda empresa necesita que hayan personas o accionistas que estén inyectando billete a dicha empresa, a dicha compañía. En el mercado de Forex, para ser más específicos, en el mercado de divisas, como lo son el euro dólar, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, siempre, siempre van a haber órdenes de compra y de venta en el mercado disponibles en todo momento. O sea, es un mercado que, si mal no estoy, mueve más de 3 billones de dólares al día. Si mal no estoy, si el número no me falla. Es un mercado que todo el tiempo tiene órdenes de compra y órdenes de venta, órdenes de compra y órdenes de venta, en todo momento. ¿Qué pasa? Que los brokers, las grandes instituciones, ellos necesitan, por lo general, de ese dinero de que personas retails, que personas minoristas, desde de los que invertimos $50, $25 en el mercado, ellos literal toman ese dinero como beneficio para ellos. Intento como que no llevarlo mucho a profundidad, pero ¿qué pasa? Voy a colocarles un ejemplo aquí. Voy a colocarles un ejemplo. Yo creo que ustedes no sé si han visto o tienen conocimiento del mercado de Forex, pero quiero explicarlo y que no quede en el aire, ¿sí? Por ejemplo, esa es una sesión de Londres. Este espacio que tengo aquí marcado es la sesión de Londres, no sé de qué día, de hace 2 días, si mal no estoy. Y en esta zona, por acá, en estas zonas de por aquí, hay muchísimas órdenes de compra. Muchísimas órdenes de compra. Cuando le digo muchas, es muchas órdenes de compra. De personas que colocan su dinero aquí buscando que el precio suba. Cada uno con sus estrategias, cada uno con su plan, cada uno con su distinta idea. Siempre en esta parte, por ejemplo, hay un montón de personas generando compras en el mercado. ¿Qué es lo que normalmente hacen las instituciones, entre otros? Ellos, no, este no es el ejemplo, voy a buscarles uno como por ejemplo este que está aquí. Pudo haber sido una noticia como pudo haber sido una toma de liquidez. Por ejemplo, en esta zona pueden haber un montón de órdenes de venta, en toda esta zona. Aquí hay una ineficiencia. ¿Qué les he dicho de cuando hay ineficiencia? Hay una inyección de capital bastante fuerte y hay un montón de órdenes de venta, en este caso, que quedaron pendientes.
en esta zona que está aquí. No sé si logran ver la ineficiencia. Por lo general, cuando se dan las ineficiencias, ya les había comentado, es cuando hay un montón de órdenes de venta en el mercado, en el precio, pero no hay órdenes de compra que respalden o suban el precio nuevamente hasta este punto. ¿Qué pasa? Que quedan un montón de órdenes de venta aquí. No sé si lo han visto en YouTube o en algún lugar, pero es muy famoso ver personas entrando únicamente en las ineficiencias que existen en el precio. ¿Qué hacen las empresas? Las personas colocan su stop loss por aquí. Eso es en 30 minutos, claro. Esto aquí un montón de pips. ¿Qué hacen las personas? Tienen todas sus órdenes de venta en esta parte de venta con sus stop loss aquí cerca. Por lo general, las empresas lo que hacen es que hacen subir el precio, toman todo ese dinero, el broker, entre otros, toman todo ese dinero, liquidan a las personas, o sea, les quitan su dinero y el precio hace una reversión nuevamente a la zona donde por lo general debe estar. Este tipo de escenarios, ¿cada cuánto pasa? Siempre se ve en el mercado. Yo aquí lo tengo en temporalidad de 30 minutos, en lo que les estoy mostrando, pero este tipo de mechas que se pueden ver, ese tipo de reversiones, el precio sube hasta acá y nuevamente llega a esa zona, por lo general son ese tipo de tomas de liquidez. Aquí esto fue alguna noticia que pasó, que subió el precio hasta allá, volvió y así. Pero por lo general, ese tipo de mechas suelen hacer o significar eso. Suelen significar eso. Hay un montón de vendedores por toda esa zona y el precio que hace llega hasta esa zona por lo general. Saca un montón de stop loss, saca un montón de personas en stop loss y nuevamente retorna o vuelve el precio al lugar donde estaba. Imagínate, estaba por acá, sube hasta acá, ¿por qué? ¿Con qué fin? Eso lo manipulan, obviamente, ¿quiénes? No una persona que invierte $1,000 por operación. No estoy hablando de que ese movimiento lo hace una persona que tiene $100,000 en su cuenta y opera con 10,000 por cada operación, con 5,000 por cada operación. No, te estoy hablando de empresas que son las que realmente mueven el mercado con un billete bastante largo. Y básicamente así funciona. Como, entendiendo esto, que nosotros somos manipulados, nos saca el precio, la liquidez, las zonas donde por lo general todo el mundo está colocando sus stop loss. Eso, si lo llevamos a los índices sintéticos, que no cambia, ellos simulan el precio, el mercado real, por lo general ellos hacen lo mismo. ¿Ellos qué hacen? Empiezan, vamos a buscar por aquí uno que estemos analizando últimamente, un 1000, por ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Por lo general, por lo general, un ejemplo, este tipo de mechas que se ven aquí, ¿qué significan? De pronto aquí pudo haber alguna orden, alguna orden de compra, alguna orden de personas que están colocando sus stop en esta parte. Este no es como que el ejemplo claro, venga, vámonos a estos. Eso es boom, pero un ejemplo como si fuera un crash, pero porque se puede encontrar. Es como para explicarlo ahora rápidamente. Si esto fuera un crash, por ejemplo, aquí podemos ver que el mercado está haciendo, por decirlo así, una ruptura bajista. El precio empieza a subir. Por lo general, ¿qué pasa? Las personas identifican su bloque de órdenes, encuentran, encuentran en esta zona un shock, toman, no un shock, porque no todo el mundo opera con la estrategia que estamos viendo, pero empiezan a colocar sus stops, ¿dónde? En las mechas o en los máximos anteriores. ¿Qué hace la gente? Eso es solo un ejemplo, aquí no estoy analizando ni nada de eso. Colocan su stop por aquí y el precio termina siendo esto. Y a mí me pasaba un montón, no se imaginan, por esa razón yo hago y aplico la estrategia que les he mostrado, porque básicamente evita, o yo espero, por decirlo así, que el precio liquide las zonas que tengo, llegue a las ineficiencias, llegue al order block y no tenga más nada que liquidar y me muestra la intención de venta para el caso de los crash. O en el caso del boom, el precio tome su liquidez, tome la zona, literal manipulen el precio. O sea, si eres nuevo, no es que te estén engañando ni, que, ni sea algo nuevo.
Es que realmente tanto en el mercado de Forex lo manipulan, solo que dicen que no, y más que todo en los índices sintéticos también pasa. El broker tiene completa libertad para liquidarte, o sea, sacarte en stop loss si no tienes mucho conocimiento y luego irse a la dirección. No sé si a ustedes o varios de los que están aquí les ha pasado, pero, y quiero que me lo digan en el chat, si no les ha pasado que han, han, han realizado un trade, una super estrategia, una super operación, el análisis de su vida, colocan su operación, le toca el stop loss y luego se va en beneficio. ¿No les ha pasado? Cuenten en el chat si le ha pasado. Suele suceder ese tipo de escenarios, que te tocan el stop loss y luego se va a la dirección que tú buscas. Ahora, el Carolina Serna, sí, suele suceder. No es que el broker te tenga la mala a ti, no es que el broker esté en tu contra, no es nada de eso. Es que yo les dije una frase que día que es muy famosa en redes sociales, no me la sé exactamente, pero es como que aprende a detectar la liquidez en el mercado para que tú no te conviertas en la liquidez. ¿Qué pasa? Mucha gente coloca sus órdenes en los lugares obvios, donde parece que es obvio que el mercado va a bajar, pero no suele ser tan obvio como parece, porque no ha tomado liquidez el precio, ¿sí? Entonces, ese tipo de escenarios son los que suelen suceder. Confirme en el chat, por favor, se los expliqué de una forma muy natural. Si se comprendió una parte, no es algo que se va a comprender ya, y se va a entender inmediatamente, pero confirme si se logra comprender el tema de la liquidez en el mercado. Los mercados, sea Forex, sea índices sintéticos, sea una empresa, sea lo que sea, necesitan liquidez. Si tú vas a montar un negocio de comidas rápidas, tú necesitas liquidez, o sea, tener dinero disponible para todo lo que necesites. Entonces, básicamente, esto no es la excepción. Aquí también los mercados necesitan liquidez, sacar dinero de donde sea literal. ¿Para qué? Para hacer los respectivos movimientos. De hecho, la liquidez por lo general es lo que mueve el mercado. Por decirlo así, muchos lo llaman de esa forma. Es como un concepto que la liquidez normalmente mueve el mercado. Cuando les he dicho, esos son conceptos acá que les voy diciendo, ¿no? Con base a la experiencia. Y eso me he dado cuenta. En zonas, se captó la idea, perfecto, Brian. En zonas donde hay ese montón de mechas, donde parece que hay órdenes acumuladas, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, quiero mostrarles aquí. Yo les he explicado donde hay acumulaciones, por ejemplo, en este tipo de zonas. Cuando hay acumulaciones, hay liquidez por tomar, tanto por arriba como por debajo. ¿Por qué? Porque hay fuerza de compradores en esa zona y hay mucha gente colocando sus órdenes de compra aquí. O sea, esto no está así porque sí, porque el mercado quiere estar ahí parado sin mostrar nada. No, hay un montón de órdenes de compra que hacen que el precio suba y hay un montón de órdenes de venta que hacen que el precio constantemente esté bajando. Entonces sube, baja, sube, baja, sube, baja. Llega el momento, llega el momento en el que una de las partes, estoy siendo como que intentando explicarlo muy fácil. Llega el momento en el que una de las partes se cansa, no quiere negociar más en la zona, por decirlo así, no quiere seguir negociando la zona. Simplemente salen muchos compradores, pero ¿qué creen? Aquí hay un montón de gente colocando sus órdenes de compra. Y muchas veces, repito, hay estrategias como la de soportes y resistencias que son para algunos muy buenas. Yo no lo veo así, obviamente es un concepto muy personal no, de saber que donde hay muchos puntos en la parte superior que está tocando, ahí hay muchas órdenes de venta. En la parte de abajo, donde hay muchas órdenes, en la parte de abajo hay muchas órdenes de compra que hace que haya muchos puntos. Va a llegar el momento en el que el precio va a salir para alguno de los dos lados, sea hacia abajo y sacan stop loss un montón de gente de aquí. Y luego, ¿qué hace? Busca el otro punto. En este caso, para este ejemplo, el punto de arriba. Saca la liquidez de acá y luego, ¿qué hace? Busca la liquidez de acá.
No se enreden mucho con este tipo de cosas, solo es como para que tengan la idea, ¿listo? Para que de pronto no exista ese vacío de información al respecto de la liquidez, porque si nos vamos a entrar mucho más a profundidad en el tema, créame que puede ser un poco extenso y no vamos a tirarnos la clase con eso, aparte de que no es tan necesario, por decirlo así, para la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo. Pero si hay personas aquí que operan Forex o que se interesan en Forex, pues pueden tener la idea. El precio siempre se está moviendo de liquidez en liquidez y está buscando de liquidez e ineficiencias. Por ejemplo, el precio sube hasta por acá y si ves una ineficiencia, tú sabes que en algún momento no muy lejano, el precio debe llegar a esa zona. Así de sencillo. El precio que vino a ser acá, miren que aquí fue una entrada que yo había programado. Yo tenía una entrada aquí, creo que esto lo vimos ayer. Sí, ayer lo vimos. Yo había dejado una orden programada por aquí. Pero ¿qué vino a ser el precio? Simplemente vino a buscar la ineficiencia, el vacío, que había aquí un montón de órdenes de compra y por eso el precio sale disparado de esta forma. Ok, no que es manipulado el mercado de índices sintéticos, no que no es un mercado real, sí, pero recordemos que aparte de eso, es un mercado que simula de una forma casi que perfecta, porque no es perfecta, pero simula el mercado real. Entonces, por eso aplicamos y utilizamos estrategias que funcionan en el mercado de Forex y funcionan en otros puntos. Alguien aquí en algún momento me preguntó si la estrategia que estamos revisando funciona para Forex y realmente funciona, solo que no con la misma frecuencia como se puede ver aquí, puede darte promedio de 5 o 7 entradas, qué sé yo, al mes, más o menos. Porque te lo digo así porque no he hecho suficiente backtesting en el mercado de Forex, pero en el que he hecho mercado, en el que he hecho me he dado cuenta que sí funciona también para el mercado de Forex, la estrategia que estamos utilizando. Ya la he visto, no he hecho 500 como he hecho en otras estrategias, pero sí creo que ya he llegado a las 100 backtesting con esa estrategia. En Forex es un poquito más tedioso, obviamente, pero si ha tenido rentabilidad. ¿De qué va a depender? Claro está, de que le hagas backtesting, de que la revises, que si haces 100 backtesting y si a los 100 backtesting te das cuenta que un 70, un 80% tiene rentabilidad, pues simplemente un 70-80% te da beneficio, perdón, obviamente puedes aplicar. ¿Listo? Entonces, terminando por esa parte, teniendo un poquito de claridad de la parte de la liquidez, alguien hoy en el grupo decía o preguntaba de que no tenía claridad a la hora de encontrar los puntos mínimos y máximos importantes en el mercado. Se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Como hemos hablado en clases de estructuras, sabemos que el mercado siempre está haciendo este tipo de escenarios, pero con la diferencia que aquí yo lo pinto muy bonito, como que muy perfecto, ¿cierto? Ahí sí, hizo un punto mínimo y un punto alto, un mínimo y un alto, bravo, aplausos. Excelente, qué mercado tan perfecto. Obviamente no funciona tan así. El precio suele ser alto, hace este tipo de cosas así, pero vuelve y sube, luego cae hasta acá, luego nuevamente se dispara, luego se queda a hacer una consolidación y empieza a hacer este tipo de cosas y nuevamente si va a romper alcista, nuevamente se va. Con este dibujo les quiero mostrar cuáles son mis puntos importantes, los bajos más importantes y los altos más importantes. ¿Cuál va a ser para esta estructura alcista? ¿Cuál va a ser el último mínimo importante y máximo importante? Para mí va a ser un mínimo importante, ese punto que me haya generado una ruptura en el precio. Si este punto que tengo aquí, ojo, si este punto que tengo aquí es el más alto en el gráfico que esté viendo,
Para yo saber que este que tengo aquí va a ser un mínimo importante, yo no puedo tomar la decisión ya. Yo tengo que esperar, yo tengo que esperar que el precio rompa alcista para yo decir, venga, este punto mínimo que tengo acá me generó un nuevo máximo importante, ¿sí? Este punto mínimo que tengo acá me genera un nuevo máximo importante. Porque sé yo que ya es el último máximo importante. El precio empieza de cierta forma a hacer su respectiva corrección, a hacer su retroceso. Esa parte, para el caso de tendencias alcistas, se ve demasiado. Ahora, si el precio ya hizo el retroceso, si el precio ya hizo el retroceso, y ojo que les voy a preguntar al chat, si el precio ya hizo el retroceso, entendiendo lo que les acabo de explicar, que yo voy a buscar o identificar cuál es el mínimo que genera un máximo importante, dígame usted, en este momento tengo dos mínimos, número uno y el número dos. ¿Cuál de los dos me generó el máximo siguiente importante? ¿El número uno que llegó hasta aquí o el número dos que rompe el último máximo? Dígalo en el chat. No, no la misma persona que siempre habla. Quiero saber si realmente se está comprendiendo. Sharon 2, Javier 2, Luz 2, Cristian 2. Perfecto. Brian Madrid 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2, este mínimo que tengo aquí, es el que genera el otro máximo importante, que es este que tengo acá. Porque ese es el máximo nuevo importante, porque rompe el anterior, hizo un máximo más alto que el anterior. En este momento yo puedo decir, venga, este que tengo aquí es el último mínimo importante. Si el precio hace el retroceso y deja este mínimo aquí, que llega acá, no rompe, y llega aquí a ese punto bajo, y nuevamente hace un nuevo alto, ¿cuál sería el mínimo importante? ¿El uno o el 2? Yo ya sé, pero quiero saber si se está comprendiendo la información. Uno, en el chat, por favor. Uno. Perfecto. Uno, es súper claro. Nos damos cuenta que el que hace un nuevo máximo es este mínimo de acá. Y hace que un nuevo máximo. Ahora, el precio, aquí se pone un poco complicada la cosa. El precio empieza a ser una devolución, una estructura interna. Fíjate, hace un mínimo, un máximo, un mínimo, una estructura interna, no se confundan. En la estructura mayor tengo este escenario. Uy, perdón. En la estructura mayor tengo este escenario, que tengo mínimos, máximos, cada vez más altos que los anteriores. Pero en una estructura interna el precio hace un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y rompe este máximo de aquí. Ojo, ¿cuál es el último máximo importante? Yo encuentro un boss aquí y van a contestar el chat, así se equivoquen, la idea es eso, solucionar. Aquí tenía un máximo dentro de la estructura alcista, un mínimo, un máximo más bajo que el anterior, un mínimo más bajo que el anterior, pero ya había roto el mínimo más importante anterior, diga sí o no. Este mínimo ya rompe de forma bajista el mínimo más importante anterior que tengo, que es este. Me lo confirma en el chat. Quiero que lo vea, quiero que me diga si rompe o no rompe. ¿Cuál es el mínimo importante? Este. Creo que no formulé la pregunta bien y voy a volver a preguntar. El último mínimo importante es este. Ojo, tengo una estructura bajista. Aquí rompe este último mínimo. Este mínimo de aquí rompe este último mínimo que tengo acá. Pero rompe el último mínimo importante.
El último mínimo importante en la estructura que tengo es este. Perfecto. No, no, así es. No lo rompe. La clase está quedando grabada para que si quieren la puedan volver a revisar. Este, recuerden que es el último mínimo importante. ¿Por qué es importante? Porque generó un máximo más alto que el anterior contundente. Importante para mí. Por eso este mínimo es el más importante que yo tengo. Ahora, tengo una estructura bajista que genera un mínimo, rompe este mínimo de aquí y nuevamente rompe el máximo de acá. Dentro de la estrategia que nosotros estamos manejando, yo puedo decir, ok, rompe el último máximo importante que tenía en una hora, ¿puedo tomarlo? Claro que lo puedo tomar, por si tienen de pronto la duda, lo pueden tomar, pero hablando en términos generales, ¿cuál es o cuál era el mínimo más importante anterior? Es este que tenemos aquí. Es decir, que para yo confirmar que dentro de la estructura principal que yo tengo, a mí se me genera un voz importante, el precio debe romper este punto de acá, o en su defecto, estas líneas están más torcidas, pero ustedes la entienden que es lo bueno. Vamos a suponer que están rectas, ¿listo? Esta zona de aquí, este fractal de aquí, por decirlo así, es mi zona de trabajo, ¿sí? Este fractal de aquí es mi zona de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si en altas temporalidades estamos en esta parte, yo tengo un bloque de órdenes fuerte, importante por acá, y el precio llega aquí y en una hora rompe este máximo de la estructura interna, no nos confundamos con eso. Tengo una estructura principal, pero tengo una estructura interna que venía dejando mínimos más bajos que los anteriores y máximos más bajos que los anteriores. Llega a un posible order block o ineficiencia y dentro de la estructura rompe el último máximo que tengo aquí. Por esa razón la estrategia aquí la podemos aplicar. O sea, le vamos colocando un poquito de lógica al escenario. Si ya yo sé que tengo un order block aquí y tengo ineficiencia por esa zona y el precio aquí rompe de forma contundente al alza, pues lo más normal en el mercado es que el precio recoja nuevamente sus órdenes en el bloque de órdenes, obviamente, o en la ineficiencia, y distribuya nuevamente hasta el último máximo o supera el último máximo. Es lo que por lo general podemos revisar y encontrar en el mercado. Entonces, ¿por qué les voy diciendo eso? Para que no nos confundamos si entonces es válido o no tomar o aplicar en esta última ruptura de aquí, este voz de aquí, el, podemos aplicar la estrategia. Eso quedó bien grande, pero mejor para que lo vean. Ahora, tenemos esta ruptura alcista. Yo puedo aplicar aquí mi estrategia, claro que sí. Seguramente aquí nos va a quedar un order block y se puede dar. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo sé que rompe el último máximo anterior, cuando el precio salga nuevamente de esa zona. En ese orden de ideas, yo le pregunto y hago esto. ¿Cuál? Déjeme borrar aquí. ¿Cuál es el último mínimo importante dentro de esta estructura? Ay, ¿qué pasó? El mínimo que está marcado con el uno o con el 2. Uno, dos, uno, dos. Yo les dije que se la iba a complicar. Dos, unos dicen que el dos, unos dicen que el uno, unos dicen que el dos. Y se les dije que se las iba a complicar para enredarlos un poco en vez de desenredarlos. Qué malo, ¿verdad? En este caso, el uno es importante porque rompe este máximo de acá. Por esa razón,
Este es importante. El uno es importante porque rompe el último máximo y aplica, ¿para qué? Para aplicar, para poner en práctica la estrategia. Y el 2, ¿por qué también es importante? Porque el 2 rompe la estructura mayor. ¿Sí me explico? Dígame en el chat, confirme. Si se entiende por qué en este ejemplo, y ahora se las voy a cambiar, porque en este ejemplo ambos son importantes. Quiero que me lo diga si se comprendió o no del por qué ambos son importantes. El uno porque dentro de esa estructura rompe, este mínimo rompe el último máximo anterior. Rompe. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Y el 2 es importante. ¿Por qué? Porque rompe la estructura mayor. Por esa razón, en este ejemplo, ambos los podemos considerar importantes. Pero, ¿qué pasa si yo me encuentro este escenario? ¿Cuál de estos dos es el importante? Solo vea la imagen, no responda por responder, solo vea la imagen y confírmelo en el chat. De estos dos puntos, ¿cuál es el importante? Caro dice que el 2. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? El 2, el 2, el 2. Alguien en el chat, y voy a dar el espacio, ¿me puede decir por qué el 2 es el importante? No lo voy a decir yo. Alguien en el chat me puede decir por qué el 2 es importante y el uno no. Gus, el 3, muy bien. ¿Cuál es el 3? No veo el 3. Porque genera el rompimiento, porque rompe la estructura mayor, el 2 porque rompe. Oiga, me confundió el que dijo que el 3. ¿Cómo así que el 3? No hay 3. Sí, exactamente lo que dijeron en el chat, porque es el que rompe la estructura, porque rompe el último máximo. Todas las respuestas que han dado son correctas. El 2, en este caso, es el importante porque es el que realmente termina por romper la estructura mayor. Si este mínimo de aquí nunca genera un máximo en esta zona, nunca vamos a buscar una orden de compras por aquí. Quizá algunas personas sí, dependiendo de la estrategia, bla, bla, bla. Pero de acuerdo a la estrategia que estamos utilizando, esa zona de aquí no nos va a quedar habilitada para nosotros entrar en compra. ¿Qué necesitamos? Que exista una ruptura fuerte, alcista, que ahí sí, que rompa un máximo importante, que nos permita, que nos permita sacar la conclusión que están haciendo ustedes. Así de sencillo. Nosotros tenemos que esperar que un punto mínimo rompa un punto importante para considerarlo tal cual como es, un bajo más alto que el anterior. ¿Ese es un bajo más alto que el anterior? Sí, pero es importante para mí. No, ¿por qué? Porque no es el que genera ninguna ruptura alcista. Sí es un bajo anterior, claro que sí, pero el importante para mí es este. Y seguramente aquí deja algún order block y en el futuro el precio va a volver en forma de estructura como le dé la gana al order block, hace su respectivo shocks en temporalidad mayor o en temporalidad menor, algo así porque no quiero que se confunda, y terminamos entrando en la orden de compra. Punto. Venga, pero muy bonito los dibujos. Vamos a verlo en el gráfico. ¿Tenemos tiempo? Sí, 8:40. 10 minutos y revisamos esto que les acabo de mostrar aquí en el mercado. ¿Vale? Aquí, vamos a quedarnos aquí. Me van a ayudar a hacer esto. ¿Listo? Tenemos una tendencia o una estructura alcista. Partiendo de aquí, tenemos
una estructura alcista. ¿Listo? Dentro de todo este movimiento, nos podemos dar cuenta que aquí venía bajista o había hecho una consolidación, había dejado un alto fuerte por acá, que había dejado un bajo por aquí. Este punto empieza a hacer una corrección, hace un máximo aquí que genera una estructura que si yo estoy ya aplicando la estrategia, yo sé, yo sé que acá tengo un máximo importante, pero no vamos a depender, como les he dicho siempre y 100%, de lo que de lo que nos está mostrando el mercado, en parte en el pasado, pero para la estrategia necesitamos que el mercado nos muestre una tendencia alcista. Vamos a ir acoplando todo, ¿listo? Necesitamos una tendencia alcista. Si yo tengo este punto mínimo, el mercado más un máximo acá, el mercado nuevamente hace un mínimo acá y nuevamente hace un punto más alto que el anterior acá. Esto vamos a borrarlo, porque necesitamos es entenderlo para aplicar la estrategia. ¿Listo? Este mínimo que está aquí, tengo un punto mínimo y un punto máximo. Un punto mínimo más bajo que el anterior y un punto máximo más alto que el anterior. ¿Cuál de estos dos yo voy a tener en cuenta para la estrategia? Este que estoy señalando es el uno. Este que estoy señalando es el 2. ¿Cuál puedo tener en cuenta para la estrategia? ¿El uno o el 2? El último mínimo importante que tengo. Dígalo el chat. Sharon me dice que el uno. Gerard dice que el 2. Los que están diciendo que el 2, ¿pueden decirme por qué el 2 es el importante y no el uno? El uno, pero el 2 también. El uno es el inicio, ojo a esto, el uno es el inicio de una estructura alcista. Ven, aquí empiezo, ¿listo? Supero el uno. Sí, claro. El uno es el inicio de una tendencia alcista. Es un máximo. Yo todavía no sé si estoy en esta zona, yo puedo considerar que el precio puede volver a caer hasta acá, porque el 2 tiende a romper. Bien. Yo puedo considerar, yo puedo considerar que hace este máximo, ojo, no tenemos nada de esto. Yo puedo considerar que dentro de este movimiento bajista, el precio va a hacer que un nuevo mínimo más bajo que el anterior. Pero ¿qué hace el precio? Se detiene en esta zona y me genera una nueva estructura. ¿Qué hace? Un mínimo. En este caso, es el inicio, por decirlo así, de una nueva estructura. Hace un mínimo, hace un máximo, hace un mínimo más alto que el anterior, pero ¿cómo sé que es un mínimo importante? Únicamente cuando genera esta ruptura. Este mínimo, yo todavía no sé si va a ser un mínimo. Hace un retroceso hasta acá dentro de este movimiento bajista, hace este mínimo, hace un retroceso. Yo considero un ejemplo para la estructura que estamos viendo bajista, el precio llega a este punto y va a distribuir por debajo. Pero ¿qué hace? Se detiene en este punto y hace un máximo más alto que el anterior. En ese orden de ideas, tengo el inicio de una estructura que parece o pinta ser alcista hasta este momento. ¿Cuál puedo tener en cuenta yo como order block? Como puntos importantes, perdón, este de aquí. ¿Por qué este de aquí? Por la respuesta que dio Jer por aquí y Cristian, creo. Genera una ruptura. Este punto mínimo provoca un rompimiento alcista nuevo. Este era el último máximo que me había dejado, era más bajo que el anterior, pero veo que este punto mínimo genera un alto más alto que el anterior. Entonces, dentro de esta estructura, el mínimo importante para mí es este, porque es el que genera un nuevo máximo más alto que el anterior. El precio hace un retroceso y luego se va. Ahora, ahora
¿cuál es el que debo tener en cuenta? ¿El uno o el 2 para la estrategia? ¿Cuál es el último importante para mí? El 2. Este. ¿Por qué el 2? Vuelve y repítalo en el chat. Quiero leerlo. Quiero leerlo. ¿Por qué? ¿Por qué el 2? ¿El uno es importante? Sí, claro. Tanto para la estrategia como para cualquier otra cosa. Es importante el 2, perdón. ¿Por qué? Porque rompe la estructura. Tengo un movimiento alcista, un mínimo, un máximo más alto que el anterior. Es un mínimo hasta aquí, es un mínimo hasta aquí, pero ¿qué esperamos dentro de este movimiento que estamos viendo ahora? ¿Qué esperamos? Que si va a ser una estructura nueva alcista, por lo menos llegue a estos puntos mínimos y haga una ruptura alcista. Pero mientras el precio siga aquí, yo no puedo decir que es el último mínimo importante, sino hasta que genere mi última ruptura alcista. Jer dice porque es el que genera la estructura alcista, porque rompe la estructura, dice Caro. Perfecto. Así, viéndolo de esa forma, viéndolo de esa forma, vamos comprendiendo un poco la información de identificar cuáles son los puntos mínimos y máximos importantes. Quiero encontrar algo complicado, espérenme. Aquí está, aquí sigue. El precio es un mínimo acá, genera un nuevo máximo por esa zona, llega por acá, sube por acá y empieza a retroceder. Empieza a retroceder, empieza a retroceder. Dejemos esto aquí. Empieza a retroceder. Hace un mínimo, mírenlo, más bajo que este. Genera un punto alto. Luego hace un mínimo acá y luego rompe. Hoy los participantes, los importantes, 100% son ustedes. Me genera este movimiento, deja un mínimo, un punto alto, un mínimo y de pronto rompe. Ya estaba generando un movimiento bajista que incluso intenta romper esa zona de acá. Aquí se vio lo de la toma de liquidez. ¿Sí vieron? Hay un montón de gente, de personas aquí que programó sus órdenes de compra en toda esa parte de acá. Ese montón de mechas, por lo general, se pueden ver como esas zonas de liquidez. Creo que ya lo han visto anteriormente. Ese montón de mechas es pura liquidez por tomar zonas, órdenes pendientes por tomar. ¿Qué hizo el precio aquí? Me les devolví de la clase, a lo primero. Sacó a mucha gente en esa zona, entró nuevamente al precio, generó este mínimo, hace un punto importante aquí, importante no, hace un punto dentro de lo que estamos viendo, hace otro mínimo y nuevamente rompe los últimos puntos que tenemos acá, el máximo este y este. ¿Cuál de estos dos, el uno o el 2, es el importante? Dos. Última palabra. Jerickson, 2, al ser un boss. Es el que genera la ruptura alcista. El 2 es el mínimo que rompe los últimos puntos altos que me había dejado el precio. Así de sencillo. Casi me confundo con la pregunta, dice Caro. El 2. Confirma, Caro, ¿se comprendió esta parte? O sea, hace este punto mínimo, hace un punto aquí solamente, hace un mínimo y rompe el movimiento alcista. Confirma, Caro, sí, se comprendió. Perfecto. Eso es todo. Eso es todo. En el momento en el que ustedes entren al mercado, en el momento de que ustedes entren, déjenme borrar esto, ya saben que a mí no me gusta tener esto lleno de nada. Pero para el SL me tiene en cuenta el uno, ¿cierto?
El SL, para el SL aquí lo vamos a identificar en 15 minutos cuando el precio vuelva. Entonces aquí todavía no pienso en SL, ¿va? Si yo estoy teniendo en cuenta esto para la estrategia que estamos viendo, la que ya has analizado, únicamente me voy a fijar de acuerdo a la estrategia en 15 minutos dónde va a ir mi SL. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar? Por eso les decía, entrar en temas de liquidez es complicado, porque entonces si yo me voy a poner a colocar aquí, hay un montón de puntos que en algún momento el precio va a liquidar, ¿sí? Que en algún momento el precio va a tomar, pero si nos vamos a fijar entonces, todos los puntos donde hay liquidez nunca vamos a entrar al mercado, nunca vamos a darnos la oportunidad de tomar una operación y no es la idea. Es importante saber los conceptos e identificar dónde estamos parados en el gráfico, pero, pero debemos aplicar una estrategia que ya nos esté funcionando. Es decir, que si yo ya sé que en 15 minutos es donde aquí, cuando el precio vuelve y llega a la zona, haga lo que haga, por lo que veo, esta no se dio, no. Bueno, aquí igual tampoco aplicaba la estrategia, rompe, pero hay un pequeño order block aquí, un retroceso y rompe. De pronto, ese sí lo hubiéramos tomado, no vamos a ver eso ahora, pero sí, aplica. Si nos vamos a poner a buscar entonces esos puntos de liquidez que tenemos a la hora de operar, cuando vayamos a colocar nuestros stop loss, pues va a dar miedo, no vamos a aplicar la estrategia y es donde empezamos a colocar conceptos adicionales que nos hacen salir de nuestro plan. ¿Listo? Entonces, es bueno saber, ok, yo voy a colocar un ejemplo que aquí el precio haya generado un retroceso, si rompe como debe ser, hace el retroceso en 15 minutos, llega mi order block aquí, hace hace un máximo, mínimo y rompa alcista. ¿Qué me dice la estrategia? Que entra al 50% en la ineficiencia o en el bloque de órdenes que encuentra acá. En 15 minutos me voy al pasado y reviso con qué vela se estrella literal y ahí pongo mi stop loss. Y punto. Ahora, si tengo ese escenario aquí y veo que tengo liquidez por tomar aquí, ay no, yo aquí no voy a tomar la entrada porque entonces el precio me puede liquidar. O sea, nunca vamos a tomar una entrada porque siempre se va a ver ese tipo de escenarios. Entonces, es bueno que sepan dónde hay liquidez, dónde hay posibilidades que el precio pueda tomar las zonas y todo ese tema, pero, pero la idea principal es aplicar la estrategia. La clase, lo que vimos ahora literal es por las dudas que teníamos en el grupo. ¿Listo? Que la clase anterior o anterior a la anterior habíamos tenido la duda de la liquidez, lo que significaba. Hay un montón de conceptos de liquidez, aclaro, o sea, súper perfectos, súper muy distintos a lo que yo le acabo de explicar. Pero a mí no me interesa explicarle tecnicismos a ustedes, sino algo que se pueda comprender. ¿Listo? Vimos eso y vimos el tema de revisar cuáles eran los puntos máximos y mínimos importantes. Yo quisiera saber si en la sala está la persona que preguntó por que hizo la pregunta, que no tenía claridad de cuáles eran los puntos importantes a tener en cuenta. Creo que me sé el nombre y creo que no está en la sala. Bueno, entonces le dejo la clase grabada igual. Vamos a parar la grabación.